Lunes 21 de enero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Juan Sebastián Roldán, el portavoz presidencial. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, publicó el informe sobre su visita al país tras las violentas protestas de octubre. El gobierno no está inconforme con el relato. ¿Se justifica la posición del Ejecutivo? Lo vamos a revisar. También estará José Hidalgo, el director general de Cordes de la Corporación de Estudios para el Desarrollo. Haremos una revisión a las cifras del INEC sobre empleo adecuado en el 2019. Cayó en relación al 2018. El PIB también se contrajo. Hay una economía que continuará en decrecimiento. ¿En qué queda la promesa de empleo? Lo vamos a analizar. Y además estará Víctor Granda, penalista, catedrático universitario. Hoy, hace 20 años, fue depuesto el expresidente Yamil Maguad después de haber decretado el feriado bancario. El sufrimiento de miles de ecuatorianos a quienes se les licuó su dinero en la banca corrupta de esa época. La sentencia, los autores, una revisión a la historia con quien en ese entonces denunciaba al feriado bancario. El sector de la construcción decreció en casi el 5% en el tercer trimestre del año pasado. Hay una caída de la demanda que ha provocado el fenómeno y mientras tanto los constructores aplican estrategias para estimular a los compradores. Por ejemplo, la de facilitar el pago de la entrada de una vivienda. La difícil situación económica en 2019 también salpicó al sector de la construcción. Según datos del Banco Central, entre julio y septiembre del año pasado esta actividad decreció en 4,9%. Henry Yandún, vocero del colectivo Constructores Positivos, explica cómo ha sido el impacto de la crisis. A diciembre el empleo adecuado se redujo en 115,000 personas con menos empleo y la construcción es del 20% de eso. Jorge Rosero trabaja por más de 30 años en el sector. Ha ejecutado 27 proyectos en el norte de Quito y explica lo que han hecho para poder incentivar la demanda. Porque la incertidumbre mata. No es que los precios van a bajar. Actualmente hemos bajado ya los precios, los costos, a niveles muy pequeños, que nos permite únicamente mantenernos operativos. Según datos del Central, la reducción de las operaciones de crédito para vivienda en entidades financieras públicas es del 28,5%. Por ello, los constructores esperan que el bono emitido por el gobierno de $400 millones para vivienda de interés público y social ayude en algo a dinamizar al sector. Que ahora un ciudadano que quiere comprar una vivienda de $50,000 apenas necesita $2,500 de entrada y la cuota es de $277. Una vivienda de $90,000 que antes tenían que tener 27,000 de entrada, ahora solo necesitarían $4,500 de entrada. Y a la par, promueven estrategias de ventas para incentivar a quienes aspiran a una vivienda propia. Necesitan un anticipo y tienen 2 años para pagar y poder ir haciendo una especie de alcancía, de depósito. Y el 80% en 2 años cuando nosotros entreguemos. En la banca privada, los préstamos para viviendas de interés público bajaron en 38,2% y en general para el sector inmobiliario en 14,6%. Son al menos 5 años consecutivos en los que el sector de la construcción no crece. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien, Steffi. Buenos días, buen día a todos. El problema fundamental de la industria de la construcción, que tiene la suerte de gozar de un régimen laboral flexible, no es el financiamiento a los constructores, sino a los compradores de viviendas. En el momento en que el sistema financiero establezca un costo del dinero accesible y estable, la industria funcionará, pues la promoción de viviendas y el fluir de pedidos aumentará atrayendo inversionistas. Pero mientras exista un sistema inestable de crédito que funciona sobre las tablas de amortización francesa y alemana, que privilegian los intereses percibidos y no ganados, es decir, el cobro del interés antes que el capital, incompatible con una moneda dura, y se reajuste trimestralmente la tasa de interés, dejando pintada en la pared la tasa de la tabla francesa o alemana, los compradores huirán espantados. El bono social es apenas marginal, no llega al fondo del problema.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los actos de vandalismo en la protesta social de octubre, en su párrafo C del relato que señala saqueos, perjuicios al sector privado y afectaciones a funcionarios de seguridad del Estado, dice: la Comisión también recibió información relativa a diversos tipos de afectaciones por acciones violentas sufridas por agentes del Estado que podrían constituir delitos como el disparo de armas caseras y bombas incendiarias, el secuestro de 430 militares y 202 policías, muchos de los cuales sufrieron abusos, e inclusive mujeres policías sufrieron abusos sexuales. Al respecto, durante su visita de observación, la Comisión Interamericana recibió testimonios de agentes de seguridad y sus familiares. Luego, ampliamente, relata este informe los hechos del vandalismo. Entre tanto, los más altos personeros del gobierno señalaron que hay otros temas que no se mencionan en el informe, como secuestro a policías, militares y periodistas, actos de terrorismo, vandalismo, abuso de mujeres policías y otros. Pero resulta que esto no es así. Juan Sebastián Roldán, portavoz presidencial, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Hay esa información sobre el informe de la CID. ¿En qué documento se basa el gobierno para afirmar que hay otros temas que no se mencionan como vandalismo y terrorismo? Imágenes claras que todos los ecuatorianos vivimos. En octubre, quienes estuvimos en el país y quienes vimos las imágenes de televisión, percibimos, por ejemplo, cómo Ambato no tuvo 4 días de agua potable, fue impedida su gente de líquido vital para todos los ecuatorianos, 57 ambulancias fueron quemadas, más de 600 funcionarios públicos secuestrados. Es decir, y eso si no me fijo en la Contraloría quemada, es decir, lamentablemente hubo 2 momentos de protesta en octubre. Una protesta legítima y por supuesto legal de aquellas personas que discrepaban con la decisión del gobierno, y otra protesta violenta y delincuencial que tendrá que ser castigada con todo el peso de la ley. En el párrafo F de recomendaciones, la Comisión Interamericana puntualiza: fortalecer las medidas adoptadas para investigar diligentemente, juzgar y sancionar a los responsables de todos los actos de violencia cometidos durante las protestas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investiga las violaciones de los gobiernos a los derechos humanos. No es su misión respaldar a la función ejecutiva. ¿No es esta recomendación un respaldo a las acciones de la función judicial contra violaciones de vándalos y terroristas? El Ecuador desde el 2017 volvió a la democracia. Los poderes del Estado son independientes y los jueces pueden hacer lo que creen en el marco de la legalidad. Nosotros lo que esperamos es que esos jueces miren objetivamente lo que sucedió en octubre y que como en cualquier otro caso de cometimiento de un delito puedan tomar decisiones independientes, fuertes, y que dejen a la sociedad la tranquilidad de que eso nunca más se repetirá. Pero el fondo del problema, el problema que amenaza al orden público, digamos, parece que es otro. Escuchemos lo que dijo el dirigente de la CONAIE, Vargas. Con frontalidad, yo estoy preparado y si así lo amerita, pues sueño ser presidente de la República. Eso es el objetivo, como quisiera que en el Ecuador tengamos un presidente, como nos dicen, emplumado, con poncho, caras pintadas, lo que sea, pero un presidente de corazón abierto, con corazón, digo, de madre, con corazón entregado al pueblo. El gobierno cumplirá con defender el orden público que protege a los derechos humanos. El gobierno lo ha hecho desde el primer día de su gestión.
La ministra María Paula Romo fue fundamental para que en octubre no haya además derramamiento de sangre. El ministro Osvaldo Jarrín fue fundamental para que no se dispare ni una sola bala. Nuestros dos ministros fueron consistentes con su convicción por la defensa de los derechos humanos y el presidente de la República fue siempre claro. La paz es la primera prioridad. El gobierno de todos es responsabilidad de todos. Me sorprende que aquellos que dijeron que se debería crear un ejército ciudadano, casi paramilitar, ahora hablen de corazón de madre. El corazón de madre no quema ambulancias, el corazón de madre no para el agua potable en ciudades, el corazón de madre no impide que entre oxígeno y sangre a hospitales. Tenemos que saber quiénes son responsables de los tristes sucesos de octubre y esos responsables tienen que responderle a la justicia. El presidente de la República anoche en cadena de televisión amenazó con defender el orden público. También se refirió a las brigadas Toda una Vida, con las cuales el gobierno está atendiendo a comunidades campesinas en sectores remotos. Desde el 23 de noviembre de 2019 hasta el 15 de enero de 2020, el gobierno ha llevado 212 brigadas, pero los dirigentes de la CONAIE le negaron el acceso a comunidades indígenas a las brigadas desde que hubo la protesta. ¿Continúa impedido el acceso a estas comunidades? No, Alfredo, intentaron impedir una brigada, esa brigada igual se llevó adelante, esa brigada fue en Huangaje, en ese mismo lugar yo mismo fui a entregar a nombre del presidente de la República créditos para 370 personas y le voy a mostrar algunas imágenes para que los ecuatorianos sepan lo que hacemos en estas brigadas, para ponerles ejemplos concretos. Nosotros atendemos, este es el caso de Zamora en Yacuambi, atendemos a la gente directamente en sus comunidades, nosotros hacemos tratamientos odontológicos para las personas, esto es Pedro Moncayo, nosotros tratamos en temas de créditos fundamentales para los ecuatorianos y ya han crecido, las brigadas ahora han atendido a más de 178,000 personas en 260 brigadas, todos los días el gobierno y el Estado se acercan y no hay quien impida el apoyo del gobierno a los más necesitados. Son comunidades pequeñas las que reciban esas atenciones. Por ponerles el ejemplo, estamos hablando de Julio Andrade en Carchi, de Venecia del Mar en El Oro, de Quinindé en Esmeraldas, de Javier Loyola en Cañar. Es decir, nosotros estamos atendiendo a los ecuatorianos que más lo necesitan en los lugares más alejados. Y como dije hace un momento, el Estado y el gobierno ecuatoriano avanzan más allá de las personas que quieren una lógica electorera, impedir que nosotros atendamos a los que más nos necesitan. Estas brigadas están integradas por varios organismos del Ejecutivo. ¿Cómo es que prestan una atención tan diversa, digamos? ¿O solamente son brigadas especiales? No, son brigadas que incorporan salud, temas de educación, incorporan temas de créditos con Banecuador, temas odontológicos, nos acompaña el IES, nos acompaña el Ministerio de Inclusión Económica y Social, está también CNT, la empresa telefónica estatal, es decir, vamos con distintas brigadas para que apoyen agricultura en los lugares agrícolas, con soporte veterinario para los productores. Lo que hacemos es acercar al gobierno nacional a quienes más lo necesitan. El presidente de la República dio una orden clara en noviembre y es el mejor territorio, el mejor escritorio es el territorio y los ministros tienen que estar en ese territorio haciendo su trabajo con la gente. La agenda del presidente de la República en el Foro Económico Mundial de Davos debe centrarse en la economía y en atraer inversiones, pero se observa en reuniones anteriores y no solamente del presidente Moreno, una serie de encuentros bilaterales con otros presidentes o con empresas petroleras, mineras, de construcción como Odebrecht y de telecomunicaciones, que ya son contratistas del Estado. En esta reunión de este año, ¿con qué inversionistas del sector privado se reunirá el presidente? El presidente Moreno nunca se ha reunido con Odebrecht, más bien la posición del gobierno ha sido muy firme con respecto a la posición con esa empresa. Nosotros no vamos a contratar con ellos nunca. En Davos el presidente se va a reunir no solamente con mandatarios de países muy importantes como Pedro Sánchez de España, como el presidente del BID, como la presidenta del Fondo Monetario Internacional, sino también con el presidente de Citigroup del mundo, con el presidente de Cisco, que es una de las grandes empresas de tecnología del mundo. El año pasado se vio con el presidente de Virgin, que es el que desarrolla también temas tecnológicos. Nosotros lo que buscamos como gobierno y el presidente de la República particularmente es atraer a los grandes inversores del mundo para que se genere empleo en el país. Y las reuniones con los mandatarios apuntan a lo mismo. La reunión con Pedro Sánchez, estamos esperando la respuesta de la presidenta de Alemania, Angela Merkel.
lo que van a tratar es el tema de la visa Schengen, cómo liberamos la visa Schengen para los ecuatorianos. Cada reunión del presidente afuera tiene un propósito y ese propósito siempre es atender a las mayores preocupaciones de nuestros conciudadanos. Pero esos presidentes representan a países que ya tienen empresas con contratos con el Estado. Yo me refería a reuniones con inversionistas privados, por ejemplo. Me refería yo también a Citigroup del mundo, me refería a Cisco, una gran compañía, pero además, como usted entenderá, países como España o Alemania tienen mucho más que invertir en el Ecuador. Son de las economías más grandes del mundo que pueden, sin duda alguna, generar enorme cantidad de empleo en nuestro país. Y la confianza de sus presidentes en el país que hoy día tenemos demuestra la mejor relación de nuestro país con el mundo. Ya no nos relacionamos con Bielorrusia, ya nuestro mejor amigo no es Venezuela, hoy nuestros mejores amigos son nuestros mayores socios comerciales, Europa, Estados Unidos, nuestros socios directos como Colombia, como Perú. Nosotros actuamos en relaciones exteriores siempre pensando en el beneficio de nuestro país y siempre pensando en cómo esos países pueden invertir aquí y generar empleo. Juan Sebastián Roldán, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A ustedes, muchas gracias. Estefi. Nos vamos a una pausa y al regresar estará José Hidalgo, el director general de Cordes. Las últimas estadísticas del INEC sobre empleo adecuado que revelarían que aumenta el desempleo, el subempleo. La clase política ofrece infructuosamente aumentar el empleo. Lo vamos a conversar. Manténgase en nuestra sintonía. José Hidalgo, director general de Cordes, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Stephanie. Gracias por la invitación. Buenos días también. El INEC publicó las cifras del mercado laboral donde se ve un deterioro en los indicadores del empleo en el Ecuador y eso preocupa, primero porque la gente quiere trabajar y cuando hay un deterioro en las cifras de empleo, esto va agarrado de la mano de una actividad económica que deja de crecer. ¿Eso es lo que ya estamos viendo? Sí, es lo que hemos visto lamentablemente en los últimos 5 años. Para el año pasado, particularmente 2019, el Banco Central estima que el PIB se contrajo en 0,1%. Entonces estamos hablando de una economía que no crece y por lo tanto no genera fuentes de empleo. En ese contexto, la tasa de empleo adecuado se redujo en casi 2 puntos porcentuales, de 41 a 39% de la población económicamente activa, y a la par, porque la gente no puede quedarse en la casa esperando conseguir un trabajo, sino que tiene que salir a hacer algún esfuerzo para llevar ingresos al hogar, ha crecido el subempleo, que se refiere justamente a las personas que trabajan menos horas de las que quisieran o tienen ingresos menores al salario mínimo. Pero según esas últimas estimaciones del Banco Central, en el 2019 el PIB del Ecuador se contrajo en ese 0,1% que usted nos dice, pero ¿eso es mayormente significativo en referencia a otros años, por ejemplo, cómo está? Bueno, respecto a otros años, la última vez que se había contraído la economía fue 2016, ¿sí? Que tuvimos también un año con complicaciones económicas, en parte por consecuencia del shock externo y en parte obviamente por el mal manejo económico que habíamos tenido en los años previos, con un gasto fiscal claramente insostenible. El problema es que en el Ecuador, a partir de 2015 hasta 2019, la tasa promedio de crecimiento de la economía ha estado en torno al 0,5% anual, que es un crecimiento muchísimo menor que el crecimiento de la población. Entonces, si es que la economía viene creciendo a un ritmo menor que lo que crece la población y la población económicamente activa, entonces esa misma economía no está generando suficientes puestos de trabajo para absorber a las personas que se están vinculando al mercado laboral. Y ahí en el círculo entra entonces la situación económica y la tasa de empleo. Según el INEC, en diciembre del 2019, la tasa de empleo adecuado, que es el que responde a las personas que ganan más o igual a un salario básico y trabajan las 40 horas, porque si así lo desean, o menos solamente porque así lo desean, estaba en un 38% de la población económicamente activa, pero es solamente 2 puntos menos que en el 2018. ¿Eso a qué responde? Bueno, eso responde a un panorama que ya estamos viendo en los últimos años. Hay que recordar que la tasa de empleo adecuado
desde que tenemos cifras comparables, que es 2007, alcanzó un máximo en diciembre del 2014 con una tasa cercana al 49% de la PEA. Pero entre 2014 y 2016, esa tasa de empleo adecuado cayó en 8 puntos porcentuales, es decir, se dio un desplome significativo porque ya estábamos atravesando un entorno de dificultades económicas que los ecuatorianos vivíamos claramente. A partir de entonces, de 2016 hasta 2019, la tasa de empleo lamentablemente no se ha recuperado, por el contrario, ha seguido deteriorándose y eso se debe justamente a esa bajísima tasa de crecimiento económico de 0,5 promedio anual que mencioné hace un momento. Con una economía que no genera el suficiente dinamismo, es muy difícil esperar que las empresas generen a su vez nuevos puestos de trabajo. Estamos, digamos, bajo la misma ola todavía, es decir, no es un tema de este año ni el año pasado, sino que vamos viendo estos comportamientos ya, pero vemos también, y no es un problema de ahora, que la gente no tiene para contratar una cobertura de seguro. La seguridad social en este país es para los que están afiliados en relación de dependencia o sus familiares. Pero a diciembre del 2019 teníamos ya que el 60% de los empleados, sin importar su condición, no tiene un seguro, ni seguro social ni privado. ¿Eso cómo va de la mano con la tasa de empleo informal que también estamos revisando? Sí, justamente. En el Ecuador hay un problema, bueno, aparte del poco dinamismo económico, un problema adicional es que no tenemos un seguro de desempleo generalizado. Entonces, las personas que se quedan sin trabajo no pueden darse el lujo de dedicarse exclusivamente a buscar uno nuevo. Si es que yo me quedo sin trabajo hoy, a la par que estoy dejando carpetas para tratar de conseguir un trabajo nuevo, también tengo que generar algún tipo de ingreso para llevar dinero a mi hogar. Entonces, para la estadística pública, la persona que está buscando trabajo, pero que a la par genera algún tipo de ingreso, digamos, vendiendo jugos en la calle, no es un desempleado, sino un empleado inadecuado o un subempleado. En ese contexto, entonces, aumenta ese porcentaje de personas que no tienen cobertura de seguridad social justamente porque es un reflejo de que las personas no pueden quedarse en su casa buscando un trabajo, sino que tratan de conseguir ingresos de cualquier manera. Y eso también va atado con la tasa de informalidad, que en la actualidad, según el INEC, está cerca del 50% del total de empleados. Entonces, es otra vez el reflejo de una economía en la cual el sector formal, por un lado, no tiene los incentivos en la normativa laboral para contratar a más personas porque tenemos una normativa laboral sumamente estricta y por otro lado que siente que la actividad económica en su conjunto no es dinámica y por lo tanto tampoco se siente motivado a contratar nuevo personal. Bueno, pero esa aclaración la hace también porque el ministro del Trabajo había destacado que la tasa de desempleo es la más baja de la región, un 3,8%, y entonces usted lo que considera es que la tasa de desempleo no habla sobre la situación real en nuestro país. ¿En qué momento se considera entonces que alguien pasa a ser desempleado, sale de esa estadística? Porque para eso también, usted nos pone el ejemplo, ¿no? Ya se dedica a vender algo, entra al mercado informal, pero para eso también existen estándares globales. Claro, exactamente. En el caso ecuatoriano, entonces, yo creo que habría dos estadísticas fundamentales que hay que tomar en cuenta. La primera es la tasa de empleo adecuado, que como usted bien mencionó, Stephanie, en la introducción, ha caído en 2 puntos porcentuales en el último año. Y el otro indicador importante es la suma entre desempleo y empleo inadecuado, que es casi más del 60% de la población económicamente activa, porque esa es la cifra que realmente revela qué porcentaje de los ecuatorianos que quisieran trabajar lo están haciendo en condiciones precarias o simplemente no tienen un trabajo. En realidad, ese 3,8% de desempleo al que se refiere el ministro de Trabajo se refiere sobre todo a personas, digamos, estudiantes que acaban de terminar la carrera universitaria, pueden vivir todavía con los papás y entonces están buscando activamente un trabajo. Pero una persona, un jefe de hogar, que perdió su trabajo en los últimos meses, no puede darse ese lujo y por lo tanto él seguramente no va a formar parte de la estadística de desempleo, sino del empleo inadecuado. Y por eso insisto, la estadística que hay que tomar en cuenta es la suma entre desempleo y empleo inadecuado, que está en más del 60% de la población económicamente activa. Y entonces, la estadística vale revisarla para ver hacia dónde hay o por dónde hay que insistir, y por eso la reforma laboral y los cambios que se han planteado. Pero ¿qué más falta? ¿Cómo incentivar esos nuevos emprendimientos de los que tanto se ha venido hablando? Generar nuevos empleos, no en la ley, no en la práctica, no con casos que luego sin reglamento no se pueden ni siquiera aplicar o en efecto no generan empleo. ¿Qué sirve para estos casos, para dinamizar también el mercado laboral que ustedes desde su análisis también han venido revisando? ¿Qué pasa con la contratación por horas, por ejemplo?
Sí, en realidad yo creo que hay dos puntos centrales para poder dinamizar el trabajo. Un primer factor, aunque pueda sonar contradictorio, es que el Estado tiene que poner en orden las cuentas públicas. Y eso digo que es contradictorio porque cualquier ajuste fiscal en un primer momento tiene efectos recesivos sobre la actividad económica. Pero en un segundo momento, con cuentas públicas en orden, es muy probable que el riesgo país del Ecuador baje y eso fomente la inversión nacional y extranjera, generando nuevos puestos de empleo. Y por otro lado, el tema de la normativa laboral es algo sobre lo cual se ha venido hablando desde principios del año pasado. El gobierno, a través del ministro de Trabajo, ha manifestado su intención de realizar una reforma laboral estructural y esto es un punto fundamental porque el Ecuador tiene dos problemas centrales en este caso. Primero, que tiene una normativa laboral que no permite, por ejemplo, contratar por horas, porque está prohibido desde la Constitución, y tiene también, por ejemplo, costos de despido sumamente altos, tiene la perniciosa jubilación patronal que beneficia a un número marginal de personas, y a la vez es un país muy poco competitivo respecto a otros socios comerciales. Entonces, una buena reforma laboral permitiría, por un lado, que las personas que están en el sector informal tengan más oportunidades para vincularse con el sector formal y, por otro lado, que la actividad económica en su conjunto y, sobre todo, los productores de bienes transables puedan recuperar en algo la competitividad que han perdido en los últimos años. José Hidalgo, director general de Cordes, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. 7:31. Nos vamos a una pausa y al volver estará Víctor Granda, penalista, catedrático universitario, denunciante del feriado bancario que causó el derrocamiento del expresidente Yamil Maguad y la dolarización. En estos días se conmemora 20 años de la dolarización y del levantamiento popular que depuso a Maguad. Volvemos con eso, no se vayan. Hoy se conmemora 20 años del levantamiento que depuso al entonces presidente Yamil Maguad, autor del feriado bancario que condujo a la dolarización. Víctor Granda, denunciante del feriado bancario, penalista y docente universitario. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Un saludo a la ciudadanía que nos escucha. Se conmemoran 20 años del golpe de Estado y de la dolarización. Ambos fueron causados por el feriado bancario que produjo mucho sufrimiento al pueblo ecuatoriano. Recordemos. Reclamamos nuestro dinero. ¿Quién se lo ha robado? Es el fruto de mi trabajo honrado en 84 años. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Señor, tenga compasión. Mi esposo está enfermo, es mayor de edad. No vamos a tocar un centavo de nadie. En junio ya venía con la idea de que ya tenía reunido algo y ahora imagínense con todo lo que nos quitan y nos hacen perder. Pero tenemos la obligación de poner orden en el retiro de estos fondos. Muchos se llenaron la boca y se llenan la boca con el feriado bancario, pero usted lo denunció penalmente. ¿Cuál fue el fundamento legal de su denuncia? Bueno, primero nosotros presentamos una demanda de inconstitucionalidad del decreto 685 que permitió este descomunal abuso de fondos públicos y privados. Luego de que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de esos decretos, presentamos como corresponde una denuncia sobre el abuso de los fondos públicos y privados ante la Corte Suprema de Justicia de entonces. Y se inició el proceso penal en el año 2000. En el año 2006 se pretendió sobreseer el caso. Sin embargo, con el economista Jorge Rodríguez... ¿En qué se basa? ¿En qué fue? ¿Que fue un acto de gobierno y que su ejecución no reportó beneficio económico a su autor? La sentencia fue por especulado y en este caso hubo enorme perjuicio social y también beneficio para la banca privada insolvente y el Banco Central como prestamista de última instancia que devolvió sumas ridículas a los depositantes.
¿Cuándo se cumplió la sentencia de Maguad? ¿Solo hubo pena de prisión para él? Bueno, la denuncia que reformulamos en el año 2006 con Jorge Rodríguez presentó todos los documentos que demuestran el abuso descomunal de fondos públicos con la que especularon los banqueros en el mercado cambiario y luego también con el congelamiento de fondos más allá de este atraco de los recursos del país, como hemos visto en las imágenes, fundamentalmente significó el abuso de fondos privados. Esto es la disposición de los recursos de los depositantes en el sistema financiero nacional e incluso la usurpación por parte de los banqueros de parte de las tasas de interés en sucres y en dólares que los depositantes habían pactado en el sistema financiero nacional. Este atraco de recursos públicos y privados luego dio paso además a nuevos atentados en contra de la economía nacional con la negociación de los certificados de depósitos reprogramados, con los cuales el sistema financiero nacional compraba las deudas de los depositantes con el 50 y el 60% y los canjeaba en el 100% en la Corporación Financiera Nacional. Se calculó que el perjuicio al país en el 2008 superó los 8.000 millones de dólares, que estas negociaciones con certificados de depósitos reprogramados y de pasivos significó más de 1.300 millones de dólares. Y lo curioso fue que en el gobierno de Correa incluso se sumaron 300 millones de dólares en una disposición transitoria del Código de Planificación y Finanzas, reviviendo estos certificados basura para beneficiar al grupo bancario y financiero que fue el que financió y participó en el gobierno de Maguad con el apoyo de políticos como Nebot y otros que fueron los que le dieron el soporte al señor Maguad para que cometa todos estos atracos. El golpe de Estado fue ejecutado por indígenas tradicionalmente marginados y por oficialidad joven del ejército. ¿Fueron utilizados? ¿Fueron otros los autores intelectuales y beneficiarios del golpe? Sí, sin duda, esos acontecimientos se dieron de esa manera, porque finalmente, durante todos estos años, Maguad ha recibido la protección del sector político y económico del país, y particularmente de los beneficiarios del atraco. Lo que sí tenemos que señalar es que en ningún momento Maguad fue víctima del correísmo. Correa aprovechó el dolor del pueblo para denunciar retóricamente este tema. Sin embargo, cuando estuvo en el poder, presentó, es verdad, una denuncia de delitos de lesa humanidad que pronto la abandonó. Más bien, en los 10 años que estuvo en el poder, a través de la Fiscalía y a través de los jueces que él controlaba, dilató este juicio por peculado, para evitar que el juicio concluya. Y si bien en el 2014 y 2017 se dictó sentencia de crímenes de Estado no son sancionados. ¿Esta sentencia es un precedente que nadie quiere recordar? Está pendiente el recurso de casación. Fíjese cómo han actuado el fiscal y los jueces correístas. El juicio se inició en el año 2000, en el año 2006 se pretendió un sobreseimiento, en el año 2007 nosotros con Jorge Rodríguez exigimos la reapertura del juicio, en el año 2014 recién se dictó la primera sentencia, en el 2017 la sentencia de apelación y han pasado 3 años y no se despacha el recurso de casación que incluso no es procedente si se aplican las leyes que estaban vigentes en el momento en el que se cometió el delito. No hay sentencia en firme y toda esta campaña que se está haciendo sobre los grandes beneficios que Maguad otorgó al país es en función de garantizar su impunidad. Mire, el cerramiento de la frontera en el sur es algo discutible,
porque evidentemente estaba vinculado a una estrategia internacional. Histórico, hay muchas derivaciones históricas. Sí, el tema de la dolarización se lo dictó después del atraco a los fondos públicos y privados. Víctor Granta, denunciante del feriado bancario, gracias por su participación en Contacto Directo. Fin. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias, su confianza y sintonía. Nos vemos mañana, Alfredo. Mañana continuamos en Contacto Directo, rayando en la desinformación.